Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Buenos días, hermanas y hermanos. En este día, lunes 23 de marzo, agradecemos a radioangelus.org por el espacio que nos da. Agradecemos también al Señor por permitirnos estar en este lugar y por permitir que esta radio difunda su palabra. Este día la Iglesia celebra el santo del día a Santo Toribio de Mogrovejo. Hoy la liturgia de la palabra nos ofrece como primera lectura del libro de Isaías, el capítulo 65 de los versos 17 al 21, el salmo responsorial del salmo 29, y responderemos todos: te alabaré Señor eternamente. Y del Evangelio según San Juan, capítulos 4, de los versículos 43 al 54. Y lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Y les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció esa misma hora. Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este día la palabra del Señor, expresada a través del evangelista San Juan, quiere hacernos reflexionar sobre cuál debe de ser nuestra actitud, cuál debe de ser nuestra apreciación de la fe, y quiere ir ordenando un poco la idea, porque eso es lo que muchas veces nos confunde y confundimos, y eso muchas veces no nos deja crecer. El momento del Evangelio que hoy hemos proclamado es al regreso de Jesús. Conocemos que la costumbre del pueblo israelita era llegar al templo año con año a participar de la celebración del Señor, y luego todo el mundo regresaba a sus pueblos, a sus casas, y entonces allá se encuentran los del mismo pueblo, que es lo que había pasado con los galileos. Todos los galileos habían ido, que eran los paisanos de Jesús, y allá se habían enterado de todo lo que Jesús había hecho, y venían maravillados. Y entonces todo el mundo regresa, y a su regreso Jesús pasa por Samaria, un lugar donde los israelitas no pasaban. Todos tenían prohibido pasar porque los consideraban herejes a los samaritanos, y entonces no pasaban por ese lugar. Pero Jesús siempre quiere instruirnos en cada una de sus acciones. Él hace la salvedad y pasa por ahí evangelizando, enseñando, sanando y animando a todos los samaritanos para que contribuyamos a la construcción del reino de Dios. Camino a Galilea, ya saliendo de Samaria, se entera un funcionario del rey que Jesús venía, y se había enterado también de los prodigios que Jesús había hecho allá en Jerusalén, y sale a su encuentro. Ya cuando Jesús llega a Caná de Galilea,
La lectura nos dice que el funcionario real, él estaba en Canaán, pero sin embargo tenía un hijo enfermo allá en Cafarnaúm. Y él sale al encuentro de Jesús y le rogó para que fuera a curar a su hijo. El funcionario quería que fuera a su casa, que fuera a curarlo, porque se estaba muriendo. Y Jesús aprovecha el momento para instruirnos tanto a él, a los que estaban a su alrededor y a los que hoy leemos su palabra. Y Jesús responde y dice: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Entonces, hermanos, es lo que debemos de comprender, es lo que debemos de entender. Muchas veces nos cuesta creer en Jesús. Nos cuesta creer cuando Él dice: vete, tu hijo está sano. Muchos de nosotros dudamos y quisiéramos ver algo extraordinario, algo que llamara la atención, algo grandioso como para poder creerle, y no es necesario. Jesús dice: vete, tu hijo ya está sano. Y esa debe ser la seguridad, la confianza que debemos ir construyendo en el día a día, hermanos, cuando el Señor nos ofrece algo, cuando el Señor nos promete algo. No hay duda, en Él no hay inseguridades, en Él no hay doblez, en Él va y dice: vete, tu hijo está sano. Como a muchos otros les dijo: levántate, toma tu camilla y vete, está sano. Y a todos, cada uno de ellos podemos revisar cuál fue la conducta de ellos, la reacción de cada uno de los sanados, la reacción de cada uno de los que fueron bendecidos con la sanación. Todos confiaron, todos creyeron, se levantaron y caminaron. Ninguno dudó. Es lo que hoy tenemos que hacer, hermanos, ir caminando en nuestro crecimiento de la fe. Hoy que nos encontramos en la Cuaresma, es un momento de reflexión, un momento de conversión. Debemos dedicar nuestro tiempo, gran parte de nuestro tiempo, a esa reflexión, a poder ir comprendiendo cada momento, cada frase que el Señor dice. Y en algún momento se ha hecho una comparación, por ejemplo, cuando es una comparación bastante dura, ¿verdad? Es dura, pero sí nos ayuda a reflexionar sobre nuestra conducta. Cuando nosotros seguimos a un caudillo político o a un líder político, él ofrece trabajo, ofrece riquezas, ofrece terminar con las limitaciones, con la discriminación y tantas cosas que nos ofrecen cuando están en campaña. Y la gente cree en eso. Y la gente en ningún momento le dice: dame un indicio, dame una señal de que voy a tener trabajo, dame una señal de que vamos a terminar con la pobreza. Ninguno de todos los que están en un mitin político lo piden, lo reclaman, ¿verdad? Y entonces creen en él. Entonces, lamentablemente esa es la conducta de nosotros, hermanos, y que tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ir sanando esa parte, ir creyendo que la palabra del Señor es válida, es verdadera, se cumple. Él promete, Él dice, así como le dijo a este hombre: vete, tu hijo ya está sano. Entonces era una frase con mucha autoridad, y el funcionario real lo que hizo en ese momento, realmente es lo que nosotros deberíamos de ser. Tenemos esta Cuaresma donde la Iglesia nos ayuda, nos propone, nos da espacios de reflexión, de meditación, de oración, para que podamos ir superando esas debilidades nuestras. Así que agradecemos hoy al Señor por este momento que nos permitió poder compartir. Y oramos y decimos: cantad para Yahvé los que lo amáis, recordad su santidad con alabanza. Un instante dura su ira y su favor toda una vida. Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de júbilo. Salmo 30. Gracias, Señor, por este momento de reflexión. Gracias por el momento de compartir. Acompáñanos, Señor, en este día, y que tu palabra sea en este día luz para nuestros pasos. Amén.